Los integrantes son Castrejón Núñez Jenson Joel, Céspedes Martínez Paola María, Cumpas Silupú Claudio Daniel, Conejo Médico Mabel Margot, Chávez Kelvin, Chuquipul Vidal Divash Agustín, De la Mata Flores Kiara y quien les habla Consa Valderrama Natalie Nicole. Número 2. A continuación vamos a entrevistar al profesor de letras, Eliazar Guamán Pucuhuayla. Bienvenido, profesor, y gracias por acceder a la invitación a la entrevista que le vamos a hacer. A continuación, mi compañera le va a hacer la entrevista. Profesor, muy buenas noches, bienvenido. Buenas Gracias. La primera pregunta sería, ¿cuáles son los principales temas y estilos presentes en la obra de César Vallejo? Bueno, Vallejo presenta personalmente, ¿no? Para quien te habla, dos características. Primero, su absoluta originalidad poética. ¿Por qué? Porque la obra de Vallejo se caracterizó por sus sucesivos, irreversibles innovaciones. Él nos da innovaciones estilísticas. Es bastante postmodernista, vanguardista, nos da una poesía social y humana y con rasgos muy personales. O sea, la primera característica que yo le pongo es su absoluta originalidad poética. La segunda, su temática, profundamente humana y doliente. ¿Por qué? Porque como poeta expresa su mundo interior, sus obsesiones, sus culpas. Y bueno, podemos ir mencionando mucho más, ¿no? Y se mostró conmovido e identificado por el sufrimiento de todos los hombres. Esas dos características, su absoluta originalidad poética y su temática profundamente humana y doliente. Muchísimas gracias, profesor. Segunda pregunta, profesor. ¿Cómo se influyó César Vallejo en el arte de su tiempo y en la formación de futuros artistas? Bueno, él cómo forma con los poemas, ¿no? Si, por ejemplo, simplemente vamos a los heraldos negros, cuando dice hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como la resaca de todo lo sufrido, se emposar en el alma. Entonces hay que nos da una influencia del modernismo. De la misma manera en Trilce que nos da una influencia vanguardista. Esto cuando se da en el año 1922. Y en los poemas humanos también. Es un poema de 1923 y 1938. En esa época es una poesía eminentemente social y publicados tras su muerte. Y así, y cuando más, no sé, una expresión universal del dolor humano en España, aparte de mí, este caso. Muchísimas gracias, profesor. A continuación, mi compañero Divash. Bueno, antemano le agradezco que nos brinde su apoyo en la entrevista. Mi pregunta es... bueno, ¿cómo se perciben las obras de César Vallejo en el contexto de la historia del arte? Bueno, en el contexto de la obra del arte, ¿no? Como les iba diciendo, él nos da una innovación. Y él incluso presagia su muerte. Y muchos artistas, ¿qué hacen? Simplemente, a veces por ejemplo, ¿no? Simplemente en masa, que dice, al fin de la batalla y muerto el combatiente. Vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto. Entonces, ¿qué va haciendo un artista? Un artista va soñando y lo va plasmando en su obra. Y Vallejo era el mismo, ¿no? Por ejemplo, simplemente en piedra negra sobre piedra blanca, ¿qué hace él? Presagia que es tu muerte. Me moriré en París. Un día
un aguacero del día del cual no tengo ya recuerdo. Me moriré en París y no me corto. Tal vez un jueves como es hoy, de otoño. Y así, ¿no? Entonces, es de la misma manera como un artista que va haciendo, va plasmando su sueño. Y Vallejo fue hombre que con su expresión vence al modernismo, Gracias, profesor. Y ahora, la cuarta pregunta la realiza mi compañera Nata. Buenas noches, profesor. Mi pregunta es, ¿cuál es la relación entre la obra de César Vallejo y la arquitectura de su época? Bueno, en la época, imagínate, él nació en el año 1892, ¿no? Y toda su poesía tiene un contexto histórico, ¿no? Por ejemplo, Los Heraldos Negros, ¿cuándo se da? En 1918. Y ahí, por entonces, él tiene una influencia del modernismo, del modernismo. En Trilce, en 1922 se da esto. Y ahí expresamente es vanguardista. Imagínate. Él nos habla bastante del problema social que se daba por entonces, 1922. Los poemas humanos, escritos entre 1923 y 1937. Es su poesía eminentemente social, porque alcanzó su máxima plenitud, siempre en un estilo vanguardista. Él fue bastante vanguardista. Vallejo, que transmitió en su verso un intenso dolor por el sufrimiento y las miserias del hombre. Y mira, estoy hablando de 1923 y 1937. Y su último, ¿no? España, parte de mí es de Cali. ¿Por qué año se da? Entre 1936 y 1939. Ahí que se daba durante España. Entonces, Vallejo, ¿qué hace? La poesía de Vallejo, sin embargo, trasciende del momento histórico y se convierte ¿en qué? En una expresión universal del dolor. Entonces, esos son los contextos. 1918, Los Heraldos Negros, 1922, Trilce, y 1923 y 1937, los poemas humanos, y en plena guerra, cómo estaba viviendo España, ¿no? En una guerra civil española, en 1936 y 1939. Así es. Muchas gracias, profesor. Bueno, profesor, para culminar, yo quisiera que nos dé su opinión acerca del video, nuestro proyecto que hemos hecho en nuestro grupo. No, muy bonito, lo he estado viendo, y la parte, por ejemplo, cuando empieza con la geografía. Él nació el 16 de marzo de 1982 en Santiago de Chuco, y uno de los más grandes poetas. Entonces empiezan así todo el contexto y nos van dando las obras, y al final el viaje al porvenir. Ese viaje al porvenir que nos da. Muchas veces nosotros no somos empáticos con las personas. A veces el dolor humano no nos llama la atención. Así es la verdad. Solamente les pongo un ejemplo. Yo viajo todos los días al colegio, pero ya nos hemos vuelto, a veces el dolor humano no nos interesa, porque hay personas que suben a la movilidad y personas que necesitan que les cedamos el asiento, pero no les damos. No nos podemos en el zapato de ellos. Y entonces este viaje al porvenir nos da eso, la empatía, el camino que nosotros debemos de seguir, los valores que hayamos perdido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Algo sencillito nada más, pero Vallejo nos enseña eso. Es muy hermoso el video. Bueno, no lo he visto hasta la mitad, pero muy bonito. Y la solidaridad, ¿no? La solidaridad humana, la emoción social, esa expresión universal del dolor y su temática. Y muy hermoso, ¿no? Porque
Esto me recuerda cuando yo también era estudiante y bueno, por entonces no había tanta tecnología, nosotros teníamos que hacerlo de otra manera, pero es muy hermoso y los felicito por ese trabajo y sigan adelante, porque como dice, los éxitos ¿dónde están? Los éxitos están en nuestro corazón, eso es lo que tenemos que abrir y Vallejo nos da abrir nuestros corazones ante el dolor humano, ¿no? Porque como dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé qué golpes son, nuestras caídas, tenemos que levantarnos, tenemos que seguir adelante, y entonces Vallejo nos da, y como dice, es bastante metafórico el porvenir, pero esa empatía no debemos perder, esa empatía, y ese amor a los demás, no debemos de perder, así es, entonces muy hermoso el video y felicitaciones. Ok, profesor, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor, por su apoyo. No, gracias a usted. Gracias, no, es un tiempo, usted siendo profesor, como le dije, de letras, un gran profesor, con un gran margen, son muy agradecidos, ¿verdad, profesor? No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias, profesor.